Bien, hermanos, bendiciones a todos. Saludo para todos ahí en casita. Bueno, un martes más que tenemos la oportunidad de reunirnos aquí en este discipulado de Efesios 4:23, Cartago y alrededores, como diría uno por ahí, ¿no? Me alegra escucharlos, verlos algunos. Hoy vamos a hacer algo diferente hoy. Eh, Tengo material ahí, pero no lo vamos a compartir, no vamos a compartir pantalla tampoco. Sí quisiera que todos tengan Biblia en mano, ¿ah? Todos tengan una Biblia en la mano. Me imagino que todos tienen de tener una Biblia por lo menos. Y abran las Biblias en el capítulo 11 de Juan, que vamos a estar escudriñando ese capítulo. Y quería compartir con ustedes algo que a mí me ha servido mucho, ¿no? Y es, por ejemplo, el estar preparado. Yo creo que uno siempre tiene que estar preparado para todo, ¿no? O sea, a uno siempre le enseñan que hay que prepararse para el encuentro con el Señor, que hay que prepararse para, bueno, para todo, pero qué importante es estar preparado para compartir la palabra, ¿no? O sea, que a veces a uno le digan, no sé si les ha pasado a ustedes que está uno en una reunión de cristianos y dice, hermano, ¿por qué no nos comparte una palabra? Y uy, me hubieran avisado hace un mes, ¿no? Para preparar algo. Realmente no podemos salir con eso, ¿no? Yo les puedo compartir a ustedes anécdotas de que, por ejemplo, en el discipulado de varones de acá en la iglesia era todos los miércoles a las 7 de la noche y a veces el pastor de la iglesia, el pastor Tibor, me escribía a las 4 de la tarde un miércoles y me dice, siervo, ¿estás listo? Digo, ¿y qué puede decir uno? No puede decir que no tenemos la información, no podemos decirlo, porque sí la tenemos, ¿no? Entonces, lo que quería es como compartir con ustedes, es esto que para mí fue uno de los primeros temas por allá que yo escudriñé, que yo desarrollé, y a mí, y que les sirva a ustedes en cualquier momento que les digan, compártanos una palabra y se acuerden de Juan 11, que es una historia que nadie podría alegar que no conoce, pero que hay muchos detalles ahí que a lo mejor uno los pasa por alto siempre, ¿no? Entonces, quisiera que hoy veamos como algunos le llaman clase, como Rosaura dice la clase, algunos le llaman sesión, otros discipulado, enseñanza, lo que sea, ¿no? Pero que la tomemos como algo que nos vaya preparando, que la hagamos entre todos, lo que quisiera que entre todos y por eso quería que tuvieran Biblia en mano, porque Biblia en mano, como es el programa de la pastora, porque en cualquier momento se le puede decir a alguno de ustedes que lea un versículo y debería estar ahí preparado para hacerlo, ¿no? Yo creo que el discipulado tenemos que llevarlo hacia otra línea también. En otras oportunidades también les adelanto, lo que vamos a hacer es como en algunas de las sesiones que estemos, hacer preguntas en el intermedio. Yo no sé si ustedes han visto esos programas que son como de concurso en la televisión que para comprobar que si la gente realmente está en sintonía o no, dice, esté pendiente del programa porque en cualquier momento aparece una palabra ahí y usted tiene que armar una frase y ¿se acuerdan? ¿Han visto eso? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Estar conectado todo el programa y no solamente estar conectado, sino poner cuidado, ¿no? Entonces, que esto no se convierta como en algo de que me conecto por ver el nombre, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, aunque ustedes no lo sepan, yo le tomo fotos a los pantallazos de mi compu, al inicio, al intermedio y al final del discipulado, porque yo sí llevo un control de los que se conectan, los que empiezan, los que terminan. ¿Y para qué? Dirán ustedes, ¿pasar y para qué? Bueno, porque es bueno saber uno realmente con quién es que uno cuenta, ¿no? O sea, a mí no me sirve tener un grupo de 30 personas si realmente los que estamos realmente en lo que es el discipulado somos 15, 16, 17. Es mejor saber que uno tiene 15, ¿no? Para que tener un número, no se trata de número. Pero bueno, básicamente es eso, hermanos. Quiero que nosotros, pues obviamente le demos un viraje. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿y qué le picó al pastor? Pues no es que me haya picado nada, sino que, bueno, en línea también a lo que, es la misma línea en la que vamos en la iglesia con la escuelita, tratar de que los niños vean diferente. En las prédicas dominicales es muy complicado porque, pues, ustedes saben que los domingos, pues sí son prédicas, ¿no? Uno no podría hacer estudios bíblicos un domingo porque ahí va de todo un poco, ¿ah? Pero aquí en el discipulado sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer interactivo, podemos participar, podemos leer, podemos opinar, qué entiende cada uno, si sabíamos o no ese detalle. Entonces, escogí esto de Juan 11 porque me parece que es una historia muy, bueno, aparte que es una historia muy conocida, muy bonita, muy multitema, en el sentido de que tiene varios temas. Entonces vamos a irla llevando así y entre todos a ver qué entendemos, qué sacamos,
algunos datos históricos ahí que nos pueden llevar. Por ejemplo, les adelanto algo. Hay una parte del libro de Juan donde que habla, porque sí saben de qué se trata Juan 11, ¿no? ¿Ya lo vieron? Sí, señor, sí. Dice la muerte de Lázaro, Jesús la resurrección y la vida, y Jesús llora ante la tumba de Lázaro. O sea, es toda la historia de Lázaro que el que no la haya leído la ha escuchado y el que no la haya leído escuchado por lo menos ha visto la película. Algo hemos leído de Lázaro, por ejemplo. Entonces, ahí hay una parte, y obviamente hablar de Lázaro es hablar de las hermanas, María y Marta. Hay una parte donde dicen que María, bueno, básicamente era, a ver, dice, sí, quería saber nada más si era Marta o María, era María la que ungió los pies del Señor con un perfume de nardo, ¿no? Y decían que ese perfume era muy caro, entonces, pero ¿qué era caro? ¿Qué es caro? Entonces esas cosas, esos detallitos que a lo mejor a uno se le van, ¿no? Pero no es que uno se va a salvar si yo sé cuánto valía ese perfume, ¿no? Pero son detalles curiosos. Pero bueno, ¿qué les parece si oramos y ponemos todo en las manos del Señor y que al final podamos decir, pastor, vieras qué cosas que no sabía las aprendí o cosas que ya sabía las o aquí en adelante cuando alguna vez me digan, hermano, comparte, hermano, hermana, compártanos una palabra, Juan 11, inmediatamente lo saca uno de cualquier apuro. No solo por la historia de Lázaro, porque de Juan 11 salen, o sea, perfectamente de Juan 11 pueden salir unas 4 o 5 prédicas de 4 o 5 temas diferentes, ¿no? Que eso también es algo que vamos a verlo hoy, para que ustedes también aprendan o hagan sus mensajes cuando que los tengan ahí siempre a la mano, ¿no? Entonces, que sepan que de Juan 11 salen por lo menos 4 prédicas diferentes. Obviamente, ¿cómo sale una prédica? Uno identifica un tema, un versículo y comienza a armar toda una historia en base a ese versículo, pues tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Que es lo que nosotros hemos aprendido. Bien, vamos a orar. ¿Qué te parece, Marquitos? Tú que estás ahí, regálanos una oración ahí. Para no vayan a decir, por pastor, ¿y por qué siempre Marquitos? Me cae bien, Marquitos. Está bien. Todos me caen bien, pero Marquitos, además, ya el hombre tiene, no le digamos a nadie que ya tú me hayas, ¿cómo se llama eso cuando uno dice, pastor, póngame a orar porque, ¿cómo se llama eso? En la política le llaman haber recibido una dádiva, pero mejor no le digamos así. Bueno, adelante, Marquitos. Gracias. Un saludo a todos. Gracias, Señor. Bendito de alabado sea, Señor. Te damos las gracias porque podemos estar contigo reunidos un ratito aquí, Señor, de todo el tiempo que nos das, Padre. Que la honra y la gloria sean siempre para ti, Señor. Te damos las gracias porque iluminas al pastor Ever con tu palabra, que a la vez nos iluminas a nosotros, Señor. Ponemos en tus manos este rato para que ese pan vivo que viene del cielo, Señor, llene nuestros vidas, nuestros corazones, Señor, y que alimente nuestros espíritus, Señor. Te pedimos por los hermanos que no han podido estar hoy aquí y que sigan adelante, Señor, y que no retrocedamos nunca jamás, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Igual, ¿no? Los que puedan poner su cámara, mejor, ¿no? O sea, porque acuérdense, no vamos a seguir un material, o sea, vamos a estarnos viendo unos a otros, vamos a estar discutiendo, compartiendo, vamos a estar en Juan 11, para que sepan todos. Los que se acaban de integrar nada más, les decía que hoy vamos a hacer algo un poco diferente, ¿no? Sí tengo el material de Juan 11, todo lo que tiene que ver con la resurrección de Lázaro, pero quería, les decía, compartir algo que a mí me ha ayudado mucho, porque en mis inicios siempre fue de los primeros temas que desarrollé, las primeras prédicas que hice, me ayudó muchísimo porque es un capítulo bastante rico, o sea, de ahí pueden salir 4 prédicas perfectamente. Pero la idea es que lo desarrollemos, ¿no? Es una historia muy conocida, muy rica, muy bonita, realmente. Entonces, todos que tengan sus Biblias en la mano, porque en cualquier momento le puedo decir a cualquiera que me lea un versículo y pues yo espero obviamente que estemos conectados, ¿no? O sea, no se trata de estar conectados por conectarse, sino que todos podamos interactuar, ¿no? Bien, entonces el capítulo 11 de Juan, recuerde que el libro de Juan nada más, el evangelio de Juan es un evangelio un tanto diferente a los otros 3. ¿Cómo es que se le llama a los otros 3 evangelios? O sea, ahorita se me fue la palabra, pero que sé lo que quiere decir, que quiere decir que es parecido, pero los otros 3 evangelios tienen nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman
Mateo, Marcos, Lucas, son los evangelios. Bueno, si alguien lo encuentra luego, nos lo comparte para no quedarnos con la duda. En estos días escuché la palabra y recuerdo el significado, que son muy parecidos en su enfoque. Pero no, alguien que la busque por ahí en internet luego, ¿no? El evangelio de Juan, como les decía, es un evangelio un tanto diferente. Se enfoca mucho más, casi que en las últimas semanas del ministerio del Señor. Por eso es que nosotros no encontramos en el evangelio de Juan tantos milagros como sí los hay en Mateo, Lucas y Marcos. Entonces, obviamente, acuerden que cada uno de los evangelistas presentaba al Señor en sus escritos de una manera diferente, ¿no? Mientras que Juan siempre lo presentó como el pan de vida, como Dios mismo, como la deidad de Cristo. Ya Lucas lo presentaba como en la parte más humana. Bueno, no recuerdo si Mateo o Marcos, cuál de los dos. Creo que Mateo lo presenta más como, o creo que, no sé, uno de ellos lo presenta como rey, otro como siervo, pero cada uno tiene un enfoque especial en la forma de presentar al Señor. Sinópticos. Gracias, Gemita. Sí, o sea, ustedes me van a decir, ya porque le dijeron, tenía la palabra, pero no estaba seguro y no quería batear. Sinópticos. La palabra sinópticos quiere decir como muy parecidos, ¿no? Como similares, algo así, algo por ahí quiere decir la palabra sinóptico. Entonces, evangelio sinóptico, ya saben, Mateo, Lucas, Marcos, son esos tres, y Juan está por fuera, ¿por qué? Porque Juan tiene un enfoque algo diferente. Y les decía que el evangelio de Juan se enfoca mucho en la última parte del ministerio del Señor. Entonces, el capítulo 11 de Juan, que habla de la muerte de Lázaro, vamos a irlo leyendo. Yo voy a empezar nada más con los primeros 2 versículos y después voy a cederles a ustedes para que estén atentos, ahí tengan la Biblia a mano, ¿no? Entonces, dice la palabra en el capítulo 11 de Juan, que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Este Lázaro, nada más para que lo tengamos presente, no es el mismo Lázaro de aquella parábola de Lázaro y el rico, ¿no? O sea, Lázaro es un nombre muy conocido, entonces no, algunos creen que es el mismo Lázaro, no, este es otro totalmente diferente. Además del otro Lázaro, ¿cuáles serían las 2 diferencias importantes que uno diría? Es que no es el mismo Lázaro por esto y esto, pastor, le doy 2 razones. ¿Cuáles podrían ser? Era un mendigo y el otro no. Sí, que Lázaro el de allá era un mendigo y Lázaro el de aquí más bien era una familia acomodada, ¿no? Uno asume que era una familia acomodada. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia podría ser decir? Bueno, esa es una, ¿y la otra cuál es? Que uno resucitó. Uno resucitó. Mira, esa es otra, Cindy, ¿sí? Uno resucitó y el otro en la Biblia no habla de que haya resucitado, sino que más bien se fue ¿para dónde? El seno de Abraham. Para el seno de Abraham. Entonces, sí, esa no la tenía, pero hay una tercera, entonces, hay varias, ¿no? Pero una tercera que podría ser como muy, uno diría, pues obvio, pastor, pero ¿cuál podría ser? Que Jesús vivió o sea, fue amigo de ellos, compartió con ellos y en cambio el otro no, el otro fue una parábola que Jesús, que Sí, nos dejaron ahí eso, para la enseñanza. sí, que uno es real, o sea, totalmente mencionado ahí, y el otro sí, no se sabe si realmente existió o no, porque todavía existe el dilema si eso fue una historia real o si fue una parábola. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos una enseñanza sobre eso, no? Pero bueno, el caso es que el que se llamaba Lázaro, obviamente estaba enfermo, de Betania, que era una aldea, ¿no? Acuérdense que Betania era una aldea que estaba muy cerca ahí de Judea, de Jerusalén y todo eso, y más adelante dice a cuánta distancia estaba. Entonces, era una familia compuesta por Lázaro, María y Marta, ¿no? Ya eran ellos 3. Y ahí hablan de que María, cuyo hermano Lázaro está enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos, ¿no? Esa historia está más adelante, ¿no? Más adelante. De hecho, si quieren en sus Biblias, vayan una hoja más adelante, a donde está el capítulo 12 de Juan ahí mismo. Porque en el capítulo 11 dicen, ¿saben quién era María? Sí, la que le ungió los pies al Señor con perfume. Entonces, en el capítulo 12 más adelante está esa historia precisamente, porque es bueno, ¿no? Es bueno que uno diga, ¿y dónde está eso? Más adelante vamos a ver cuando el Señor iba a ir, que el Señor le dijo a los discípulos que iba a volver a Judea, y que ellos le dijeron, pero Señor, si allá te iban a apedrear, dice, oye, yo no he caído en cuenta que al Señor le iban a apedrear, ¿en qué parte está eso? Entonces es bueno uno documentarse. Después en el capítulo 12 dice, Jesús es ungido en Betania, dice 6 días antes de la Pascua. Miren, era lo que les decía.
eran los días ya, acuérdate que la Pascua es cuando se da la crucifixión y todo eso, y eran 6 días antes de la Pascua, entonces vino Jesús a Betania, y vino a Betania, ¿no? Que era donde vivía Lázaro, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, o sea, esto ya pasó después, ¿no? Y a quien había resucitado a los muertos, y le hicieron allí una cena, y Marta servía, ¿no? Qué raro, ustedes dirán, pero pastor, pero siempre a Marta le tocaba servir, ¿o qué? María no hacía nada, que bueno, eso ya de pronto nos sale una voz que diga, ¿qué te importa, no? ¿A ti qué te importa? Bueno, entonces Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, dice ahí, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, cuando dice ahí que de mucho precio, uno diría, ¿qué sería ese mucho precio, no? Porque más adelante está, porque sale obviamente Judas y les dice que para qué derraman ese perfume tan caro, que por qué no se vendía en 300 denarios. Entonces ahí nos está dando el precio de ese perfume. Yo hice la cuenta, de cuánto era que valía ese perfume, y 300 denarios, obviamente entendiendo que un denario es un día de salario, y un día de salario con un salario más o menos de 350.000 colones, salario mínimo, ¿ah? Eso me daba que ese perfume valía 3.600.000 colones. Wow, entonces por eso estaban ellos diciendo, ¿por qué no se aprovechó ese perfume mejor y se le dio a los pobres? Bueno, ya ustedes conocen la historia que el Señor dijo, bueno, a los pobres siempre los tendréis y a mí no, ¿no? Entonces, el tema ahí es, Pastor, sí, perdón, ¿a cuánto equivalía? Bueno, yo sí anoté los tres, digamos, el aproximado 3.600.000, pero ¿cómo fue que hizo el cálculo usted? Perdón. o sea, porque es que dice, hablan de 300 denarios, ¿cierto? Entonces, un denario es un día de salario, es un jornal. Entonces, aquí en Costa Rica, un salario mínimo más o menos anda como en 350.000 colones, digamos, más o menos para redondear, ¿no? Entonces, si tú divides 350.000 colones entre 30, te da un día de salario diario que son como 12.000 colones. Y multiplica esos 12.000 colones por 300 denarios, te da como 3.600.000. Pero no, bueno, por lo menos a mí me dio así, ¿no? No sé si la calculadora mía esta semana. Ah, bueno, listo, gracias. Sí, sí dio o no. Vamos a hacerlo otra vez porque ya me clavó la vida, Gemita. Y si vio. 12.000 por 300, 3.600.000 colones. Sí, señor, Valía sí ese dio. perfume. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, porque volviendo a la historia más atrás, en lo que estamos leyendo, más adelante dice que era una familia a la que el Señor amaba y obviamente que ellos también lo amaban a él. O sea, había un cariño recíproco porque el Señor, cada vez que tenía oportunidad y pasaba por ahí, iba a Betania a visitarlo. Entonces había un cariño recíproco. Y uno podría decir, pastor, ¿y cómo sabe uno que María, por ejemplo, amaba al Señor? Pues esa podría ser una de las razones, aunque no necesariamente, ¿no? Una persona que, tengamos por seguro, que una persona que venga y me echa a mí en los pies para ungirme un perfume de 3.600.000, yo digo, wow, tiene que haber un cariño de por medio, por lo menos, ¿no? Un aprecio, o una persona que esté dispuesta a deshacerse de cosas bien valiosas, materiales, por hacerle un agasajo a uno, pues uno podría considerarlo como una bonita muestra de cariño, ¿no? Pero bueno, eso es un concepto personal, no sé usted qué lo piensa. Pero bueno, el caso es que siguiendo dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos, ¿no se acuerdan? Y entonces dice que enviaron pues las hermanas para decir al Señor, Señor, he aquí el que amas está enfermo, ¿no? El que amas está enfermo. Entonces, ahí una vez se ratifica más de que había cariño de por medio por ello. Entonces, ahí ya nos sale, digamos, una primera enseñanza y ahora que termine esa enseñanza les dejo para que ustedes me vayan leyendo versículos. Una primera enseñanza, ¿no? Esta familia tenía una adversidad, ¿no? ¿Cuál era la adversidad de esta familia? Que se estaba muriendo Lázaro. Lázaro está enfermo, o sea, es una adversidad. Recuerden que hay varios pasajes de la Biblia donde hablan de gente que tuvo adversidades parecidas como esta, de personas muy apreciadas enfermas y lo primero que hicieron, al igual que la familia de Lázaro, fue acudir al Señor, ¿no? ¿De qué ejemplos, por ejemplo, ustedes, qué ejemplos, por ejemplo, sonó raro, pero bonito, se les vienen a la mente de gente que tenía adversidades como estas y buscaron al Señor así como en primera instancia? ¿Quién se les viene a la mente así de primerazo? Jairo. Jairo, por ejemplo, Jairo era un principal de la sinagoga y ustedes saben que los principales de la sinagoga no los podían ver con el Señor porque podían perder su lugar de privilegio, más sin embargo, a él no le importó eso porque tenía una calamidad, tenía
una emergencia familiar, tenía una adversidad que era una hija enferma, ¿no? En este caso es un hermano, una hija, pues obviamente un familiar o alguien que uno tenga enfermo, siempre va a ser una razón más que suficiente como para que uno busque ayuda, y qué mejor ayuda que buscar al Señor si lo tiene uno ahí a la mano. Hay otros casos, ¿no? Tal vez no de familiares, pero por ejemplo la mujer del flujo de sangre tenía una adversidad tremenda ahí y al final entendió que Cristo era la solución. El centurión tenía un siervo enfermo y al final entendió que Cristo era la solución. Bueno, varias personas lo entendieron, ¿no? Hay mucha gente que a pesar de la adversidad y de la adversidad no entiende que realmente en Cristo está la solución. Digamos, el descanso está, uno le dice a la gente que en Cristo está la solución, inmediatamente la gente cree que la enfermedad va a desaparecer, lo cual puede pasar porque Dios es soberano, pero el hecho de que no desaparezca no quiere decir que Dios no sea soberano, ¿entiendes? Que el problema se va a acabar, que la escasez se va a terminar. No, lo que pasa es que en Cristo está la solución, es exactamente lo que el Señor dice, ¿no? O sea, los que estén cansados vengan a mí, yo les haré descansar. Entonces ya uno reposado y descansado, uno puede asumir la carga de una manera un poco más, por eso la carga es liviana, ¿no? Porque ya uno está como más descansado. Bien, entonces, pero no saliendo de la historia, ya sabemos que esta familia, que era una familia querida por el Señor, tenía una adversidad que era que Lázaro estaba enfermo, ¿no? Y qué bueno que en medio de la adversidad, pues Cristo sea la primera solución, Dios mismo sea la primera solución, o por lo menos la primera alternativa, ¿no? No dejarla como la última y no cometer el error de la mujer del flujo de sangre, que aunque al final hizo lo que debería hacer, pero dice que esa mujer había probado todo y nada le había funcionado, y más bien seguía peor y peor y peor, ¿no? Y con menos plata, ¿no? Entonces, si de primerazo tomamos como a Cristo como una alternativa, como la primera alternativa, pues obviamente nos vamos a ahorrar muchos problemas. Bien, entonces, estas hermanas, obviamente, en medio de esa angustia, y los que hemos tenido familiares enfermos sabemos la angustia que se siente tener un familiar enfermo, ¿no? En medio de esa angustia, pues mandaron a decirle al Señor que el que amas, pues está enfermo, ¿no? Entonces, el versículo 4 y 5, bueno, voy a pedirle ahí a Pablito, léenos el versículo 4 y 5. Amén. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ok, esta enfermedad no es de muerte, ¿no? O sea, el Señor estaba reconociendo que realmente Lázaro estaba enfermo. Entonces, esa es una, digamos, aunque todos lo sabemos, ¿no? Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues no estamos exentos de enfermarnos, ¿no? O sea, la enfermedad no es que no nos va a tocar, pero, digamos, para que tengamos presente eso, porque sí hay muchas corrientes que creen que el cristiano no se puede enfermar y que en el momento en que uno se enferma, al mejor estilo de Job, es porque está en pecado, ¿no? Entonces, no solamente Lázaro, que era una persona a la que Jesús amaba, estaba enfermo, sino personas que Jesús amó, estuvieron enfermo. Pablo, que fue una persona que el Señor amó y fue alguien especial, estuvo enfermo, ¿no? ¿Se acuerda que él decía que le quitara el aguijón y todo ese asunto y todo lo que ya conocemos de Pablo? Bueno, en el caso de Pedro también tuvo su familiar enferma, que fue, bueno, su suegra estuvo enferma. Bueno, varios casos los tenemos ahí y el Señor obviamente reconoce ahí que efectivamente Lázaro estaba enfermo, pero como él todo lo sabe, pues le dice a la gente, bueno, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, exactamente, y después dice que él amaba a Marta y a su hermana y a toda la familia, que era lo que veníamos hablando ahorita, que había una relación muy cercana entre el Señor y esa familia de Lázaro, ¿no? Entonces, él reconoce obviamente que Lázaro está enfermo. Después dice, voy leyendo uno intercalado, ¿no? El versículo 6 dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahí sale otra enseñanza que es otra prédica y que uno le podría poner a esa prédica, por ejemplo, cuando Dios no responde el llamado. Miren qué bonito título a esa prédica, porque ese era exactamente eso, ¿no? Yo lo que les pregunto y siempre que tocamos este tema, les pregunto, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se imaginaban las hermanas de Lázaro cuando ellos mandaron a decir al Señor, Señor, es que no es cualquiera el que está enfermo, el que tú amas está enfermo? ¿Qué esperarían ellas? Cuando ellas, ¿cuál era la expectativa que ellas tenían en cuanto a eso? Que lo ¿Qué creen sanara de ustedes? una Que vez. llegara inmediatamente. Sí, que el Señor dijera, ¿cómo? ¿Lázaro enfermo? No. Recojan, empaquen y vamos para allá de una vez, ¿no?
Eso es lo que seguro ellas esperaban. Y eso nos da, y dice que se quedó 2 días más, y eso nos da una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza ahí de ese versículo? Exactamente. Que Dios tiene su propio tiempo. Dios tiene su propio tiempo, que Dios obra, ¿qué? A su voluntad, que uno no le puede torcer el brazo a Dios de que, acuérdate que hay una canción muy bonita que dice que cuando Dios está en silencio es porque, ¿qué? Está Está trabajando. Está trabajando. No es bíblico, lo dice la canción, pero es bonito, ¿no? Está bien, es bonito. Entonces, porque a veces el Señor responde con silencio. Entonces, no podemos esperar que cada vez que nosotros ya clamamos al Señor, Él va a hacer lo que esté haciendo para correr a venir a ayudarnos. Muchas veces en cosas que nos hemos metido sin considerarlo a Él, ¿no? Hay matrimonios que claman a Dios por cuando se da que casar. Y así hay miles de casos, ¿no? Entonces ahí surge una pregunta, recuerden, entonces cuando uno le dice, es que Dios no crea que Dios le va a atender en el momento que usted clama, entonces ahí surgiría una contrapregunta. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Con un versículo bíblico. Que alguien, suponga que estamos aquí en una discusión y que yo les diga a ustedes, mire, ahí está, mandaron la llamada al Señor, pero Él no fue, se quedó 2 días más por allá, o sea, que Dios y Jesús, que es el mismo, no crea que Él va a salir corriendo a resolverle el problema, la situación que usted tiene en el momento que usted lo llame, porque Dios obra, como decía Karen, a su tiempo y a su voluntad. Está bien, pero entonces algunos de ustedes podrían decir, pastor, pero entonces, ¿qué pasa con esto que está escrito? ¿En dónde? Una pregunta con sustento bíblico que uno podría hacer para refutar lo que yo acabo de decir, ¿no? Que obviamente la Biblia no se contradice, pero alguien podría decir, porque acuérdense que siempre hay gente así, ¿no? Sí, no sé si me entendieron la dinámica que les dije. Cuando Recuerden, dicen pedid y se os dará. cuando dicen pedir se os dará, no tanto, ¿no? Porque digamos, acuérdense lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo yo a ustedes que, recuerden, Dios, uno puede clamar al Señor, está bien, está claro eso. Pero Dios no siempre va a responder ahí mismo, ni va a dejar lo que esté haciendo por venir a solucionar el problema a uno, porque Él obra a su tiempo y a su voluntad. Entonces alguien podría decir, ah, bueno, pastor, pero me queda la duda. Entonces, ¿dónde queda lo que está escrito en? Pastor, ese que dice, clama a mí, yo te responderé. Exacto, un punto para María. Jeremías 33:3, ¿no? Entonces alguien podría decir, pastor, y entonces Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces, ¿en qué queda eso? Dice, bueno, es que el Señor no ha dicho que no va a responder. El Señor le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. ¿Cuándo? A mi tiempo. De hecho, todos conocen la historia de Jeremías cuando escribió ese versículo. ¿Dónde estaba Jeremías? Una cisterna. Bueno, sí, parecido, pero así como un lenguaje popular, ¿dónde estaba Jeremías? en la cárcel. En la cárcel, en una prisión. Así que en ese tiempo, como nos enseñó, creo que Milena la vez pasada, las prisiones eran cisternas, ¿no? Me parece que Marquito se fue muy a lo profundo. Pero sí, está en una prisión, está en la cárcel, entonces clama a mí, yo te responderé. Y le dijo, y te enseñaré grandes cosas que ni te imaginas, ¿no? Ahora, ¿se las enseñó o no se las enseñó? Sí, ¿cuándo? No ahí mismo, porque Jeremías siguió en la cárcel, ¿no? O sea, Jeremías si estaba en la cárcel, clama a mí, yo te responderé. Y ahí mismo en la cárcel le fue mostrando lo que él le iba a mostrar, ¿no? Entonces, sí, el Señor responde. ¿Cuándo? A su tiempo, a su voluntad. Entonces no hay nada que se contradiga. Recuerden, la palabra no se contradice, la Biblia no se contradice, es complemento. ¿Cuál es el versículo que dice que la suma de su palabra es verdad? Salmo 119, 160. Eso, Milton, yo creo que lo estabas diciendo, pero estabas calladito, pero te leí los labios, Milton, no te preocupes. Salmo 119, 160, la suma de su palabra es verdad, o sea, no hay contradicción. De hecho, acuérdense, ya que toqué ese tema, que esa es una de las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Que no se contradice, que fue escrita en 3 continentes, en varios continentes, en varios idiomas, por muchas personas, en diferentes épocas, y todo pareciera que hubiera escrito como con una sola línea de pensamiento, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos ahí 2 enseñanzas nada más, que dice que en medio de la adversidad, obviamente, qué bueno que uno considere a Dios como su primera opción, como la solución, ahí está todo, y en Él es que debe reposar nuestro consuelo y todo eso, ¿no? Lo segundo es que cuando clamamos al Señor, el Señor obviamente responde, pero Él responde a su tiempo y a su voluntad. Entonces,
Bueno, dice aquí que cuando se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y el versículo 7, bueno, si quieren léame el versículo 7 y 8, léelos tú, Milton, pero ahora sí abre el micrófono. 7 y 8. Sí, señor. Dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Bueno, entonces imagínense ahí que él está diciendo, ya cuando él se quedó 2 días más por allá, dijo, bueno, ahora sí vámonos para Judea, ¿no? O sea, irse para Judea era irse obviamente camino hacia Betania, que era, porque eso está en camino, era donde estaba allá. Entonces vienen los discípulos y dicen, Señor, pero ir allá otra vez. Cuando dicen otra vez, ¿qué quiere decir? Que ya había ido. Estuvieron ahí. Que ya había ido, ¿cierto? Y no solamente Sí. que ya había ido, sino que dicen que lo habían querido apedrear. ¿A dónde está eso? Bueno, ustedes pueden ir 2 hojitas más atrás en su Biblia, ahí mismo en Juan 8:59. Juan 8:59. En Juan 8:59, de hecho, en Juan 8:48, él está hablando de la persistencia de Cristo y hay una discusión de él con los judíos. Porque ahí ustedes saben que para los judíos hay un personaje que es muy importante. ¿Cuál es? Moisés. Moisés, sí, hay otro también a ese mismo nivel. Sí, Abraham. Elías. Abraham. Elías, bueno, entonces hay un tercero. Sí, los de la transfiguración, pero digamos, Abraham es un patriarca, bueno, que trasciende no solamente en los judíos, y no hasta, más, Abraham aparece hasta en el Corán, ¿no? Entonces, estaba la discusión del Señor con los judíos hablando de Abraham y que la gente, porque él se estaba poniendo al nivel de Abraham, e inclusive por encima de Abraham, obviamente, el Señor es mucho más que Abraham. Entonces él decía, pero ¿cómo? Si te ves muy joven como para decir que viste a Abraham y todo eso. Entonces viene el versículo 59, bueno, digamos el 58, dice que Jesús les dijo, de cierto os digo que antes de Abraham, de que Abraham fuese, fui yo, o yo soy, ¿no? Entonces, claro, esa gente, imagínense, viene el 59, dice, entonces tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Entonces, ese fue el momento en que querían apedrearlo, ¿no? Y por eso es que los discípulos dicen, Señor, pero si ya estuvimos ahí y te querían apedrear, ¿por qué vamos a volver allá, no? Ahora, el Señor no se iba a esconder, obviamente que no. Y por eso viene el versículo 9 y 10, la respuesta para ellos, que voy a pedirle a Karen que lo lea. Karen, ¿puedes leernos el versículo 9 y 10? Del 8, no, ok, ya En me el 11, ubiqué, estamos. ok. Uh-huh. Responde Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no ves la luz en él. Hasta el 11. Ok, ahí lo que les está diciendo él a los discípulos es, porque ellos obviamente casi que lo mismo que hizo Pedro por allá en ese pasaje donde le dice, Señor, pero no puedo permitir que tú vayas allá porque después de que nos dijiste que te van a matar y todo eso, los discípulos ahorita al ver que a él lo quisieron apedrear, trataron de impedir que volvieran, ¿no? Como desanimarlo, decirle, pero Señor, ¿para qué vas a ir allá si la vez pasada casi te apedrean? Entonces viene aquí y le dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, queriéndole decir como dándoles a entender en otras palabras ahí, de que el que tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer, no importa, ¿no? O sea, y si uno anda de día, a uno, la ventaja que uno tiene es que uno anda con claridad de las cosas que está haciendo, ¿no? Pero el que anda en oscuridad, obviamente, como anda en tinieblas, pues tropieza y todo lo que hace lo hace de una manera torpe, ¿no? O sea, en 2 platos, como diría alguien popularmente por ahí, lo que está diciendo, yo sé lo que vine a hacer, yo sé cuál es mi propósito por el cual estoy aquí, y no importa la adversidad, no importa la hostilidad, digámoslo así, pero para allá voy, porque allá es donde tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, cuando uno tiene claro lo que tiene que hacer, uno rema contra viento y marea y no hay obstáculos que a uno lo puedan parar, ¿no? La iglesia, el Señor la dejó aquí para lo que tiene que hacer, que ¿para qué dejó el Señor la iglesia? ¿Ustedes se acuerdan? Para la gran comisión. El objetivo nuestro como iglesia. La gran comisión. La gran comisión. La gran comisión sí, es parte de eso, o sea, predicar el evangelio, o sea, llevar almas a los pies de Cristo, a que la gente proceda al arrepentimiento, o sea,
esa es nuestra misión. Ahora, ¿hay hostilidad contra eso? Claro que sí, ¿no? Por eso es que el Señor dijo, pero aún así, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. O sea, que hostilidad vamos a tener. Lo mismo el Señor le está diciendo ahí, pero ¿para qué se alarman? O sea, yo ando en luz, o sea, yo ando en claridad. Yo tengo absolutamente claro lo que tengo que hacer y no importa la hostilidad que haya ahí. Entonces, después en el versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y entonces los discípulos dijeron, pero Señor, si está durmiendo, entonces se va a sanar. Pero obviamente ellos entendieron que él estaba durmiendo. O sea, el Señor está haciendo una analogía ahí de la muerte como un sueño, ¿no? Porque, bueno, ya ustedes saben que existe esa discusión de que si uno cuando muere va directamente a la presencia del Señor o no, o si uno entra en un sueño ahí, en un, digamos, como a esperar la venida del Señor, el rapto y todo eso, y los que hayan muerto en Cristo, pues resucitarán, y todo lo que ustedes ya conocen, pero al filo, ¿no? Pero bueno, él no les estaba entendiendo, ni tampoco se esmeró mucho en explicarles mucho ahí esa parte, simplemente les dijo, bueno, Lázaro está ahí, vamos para allá, que vamos a ir a despertarlo, ¿no? El versículo 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, ¿no? O sea, Lázaro murió, o sea, está muerto, no es que está, como vio que ellos estaban ahí como enredados con lo que él estaba hablando de que estaba dormido y todo eso, pero para hacerles claridad le dijo, Lázaro está muerto, ¿no? Y además les dice ahí, y me alegro que ustedes no hayan estado allá y estén aquí, que vieron la noticia que dijo que estaba enfermo. Si estaba enfermo es porque estaba Vivo. Si Lázaro estaba enfermo es porque estaba Vivo. Sano. Bueno, sí, vivo. Sí, sano, pero estaba vivo, ¿no? Porque estaba Sí. vivo. Entonces, Lázaro estaba vivo. Ahora resulta que dice, no, nadie le vino a avisar aquí. ¿Cómo hizo Jesús para darse cuenta que Lázaro ya estaba muerto? Ya él lo sabía. Él lo sabía todo. ¿Cómo? Sí, porque, o sea, vinieron unos emisarios a decirle, el que ama está enfermo. Yo, bueno, está bien, me lo saludan, después voy. Y entonces después dice, ahora sí vamos porque Lázaro está muerto. ¿Cómo se supo? Pues porque hay un atributo de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el atributo de Dios? Que él no comparte, uno de los tres. Todo lo sabe, Omnisciente. omnisciente. La Su gloria. omnisciencia, ¿no? Dios todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Acuerda cuando el Señor a veces estaba predicando y decía que, y el Señor que conocía el sentir de cada uno de los que estaban ahí oyéndolo, él todo lo sabe, él todo lo conoce. Entonces, claro, es Dios, ¿no? Jesús es 100% Dios. Dice, y me alegro de vosotros que no hayan estado ahí para que crean, más vamos a él. Y entonces en el versículo 10 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es que Tomás siempre era como más exagerado, era muy exagerado, pero obviamente era lo mismo que dijo Pedro cuando le dijo al Señor ahí, ¿se acuerdan que les iban a llegar? Señor, a donde tú vayas yo voy y moriré contigo, y que, ¿se acuerdan que el Señor dijo, ay, Pedro, si antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, ¿te acuerdas? Así era Tomás también, como medio exagerado. Bueno, después empieza un bloque ahí. Entonces, este primero fue cuando Lázaro murió. Entonces ya ahí nos quedan algunas 2, 3 enseñanzas sobre la adversidad que le hablábamos, sobre que Dios responde a su tiempo, sobre el amar al Señor y la forma de demostrar amor hacia los demás, inclusive cuando uno está dispuesto a desprenderse de cosas materiales y valiosas como un agasajo a alguien que se lo merezca, ¿no? Dice que honor a quien honor merece, dicen por ahí un dicho, ¿no? Bien, después viene el bloque de Jesús, la resurrección en la vida, que ya habla de toda la parte cuando el Señor ya está en Betania y todo eso, y se encuentra con la familia de Lázaro. Dice el versículo 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto, estaba en el sepulcro, ¿no? Estaba muerto. Porque imaginen que cuando pasaron 2 días, porque dice que se quedó 2 días más, a los 2 días dijo, bueno, vamos ahora sí donde Lázaro. Eso quiere decir que se demoró realmente otros 2 días de camino, ¿no? Porque dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. ¿Ustedes se acuerdan cuánto eran 15 estadios? Como 150, pastor, o 100. Por ahí anda. No, está muy frío, Marquitos. Ah, Hablemos de distancia, hablemos de kilómetros, más o menos, porque acuerden que en esa época ellos tenían que caminar. ¿Cuánto? 30, no. Sí, sí. Sí, 6 pero 15 kilómetros. estadios, recordemos, vea, nada más piénsenlo así, porque en la Biblia se habla mucho de estadios, ¿no?
porque era una forma muy fácil de medir. Un estadio, si ustedes ubiquen un estadio cualquiera, un estadio, ¿no? Hablemos de Cartago, pues. Un estadio. Un estadio mide más o menos de largo, puede medir alrededor de unos 2 cuadras, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea que son 200 metros, un estadio de largo, ¿cierto así? Más o menos, ¿no? 200 metros puede medir un estadio. Entonces, 15 estadios, si usted multiplica 15 estadios por 200 metros, ¿te da, ¿te da cuánto? No, creo que no era ni 30. Da 3 kilómetros, ¿no? ¿Verdad? No. Vamos a ver, hagamos la cuenta. 15 por 200 me da 3.000 metros. 3 kilómetros. Sí, casi, sin solo un cerito. O sea, el Señor estaba a 3 kilómetros de Betania, ¿no? Él hubiera podido ir a resucitar, o por lo menos a ver a Lázaro, porque ustedes se acuerdan, cuando Jairo fue a pedirle al Señor, e inmediatamente él se fue, listo, vamos para allá, y se fue. ¿Se acuerdan que se fue con Jairo y en el camino lo tocó la mujer del flujo de sangre y todo eso? Entonces, ahí es donde vemos que el Señor obra, ¿qué? A su voluntad, a su tiempo, es que nadie lo va a presionar, ¿no? Aquí estaba a 3 kilómetros de donde estaba Lázaro, hubiera podido ir perfectamente, pero no fue. Se quedó 2 días más. ¿Por qué? Porque había todo un propósito detrás de toda esta historia, ¿no? Y de hecho él lo dice arriba, para que el nombre del Señor sea, ¿qué? Glorificado, ¿no? Entonces está a 15 estadios. Y dice que el versículo 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Betania estaba muy cerca de Jerusalén, de hecho era una de las rutas de ida, y entonces la familia de Lázaro era muy conocida, eran por lo que leímos ahora, el perfume, pues era gente pudiente, ¿no? Cualquier persona no echa un perfume de 3.600.000 colones a los pies. Obviamente, nosotros con la información que hoy tenemos y vemos al Señor, ponemos el carro, la casa y la finca, todo, ¿no? Pero con la información que uno tiene, pero en ese entonces no se tenía toda esa información. Entonces, mucha gente ahí de Jerusalén, muchos judíos de los alrededores habían venido, pues obviamente, a consolar a María y a Marta por la muerte del hermano, ¿no? Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, dice que salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, ¿no? Acuérdense, siempre el perfil de Marta era como la acelerada, como la que corría, como la que andando. Sí, lo que él la define muy bien como afanosa, ¿no? Y se turba y se pone nerviosa y todo ese asunto, ¿no? Entonces, Marta salió a encontrarle al Señor y en el versículo 21 dice, y Marta dijo al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ahí hay otra enseñanza, ¿no? Y hay otra prédica ahí. ¿Cómo le pondríamos nosotros a esa prédica? Basado en ese versículo que dice, y Marta le dijo al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La incredulidad, pastor. La falta de fe. La incredulidad, la falta de fe, pero ahí más que incredulidad y más que falta de fe, ¿qué es lo que está reflejando María y, digo, Marta con lo que le dijo al Señor? Un reclamo. Un reclamo. ¿Y qué está reclamando? La tardanza de Jesús. Sí, o sea, en 2 platos, eso ya lo había dicho, ¿no? Tengo que cambiar de dicho. En 2 patadas, no, eso estamos como muy violentos. Digamos, como popularmente podríamos decir que Marta lo que está haciendo ahí es echarle la culpa al Señor de que Lázaro murió, ¿no? Porque le dice, Señor, si estuvieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por haber estado ausente. Exacto, entonces un mensaje que sale ahí es, digamos, cuando uno culpa al Señor, echarle la culpa, qué fácil es echarle la culpa a Dios, algo así, ¿no? Y que un versículo bíblico que hay ahí es, ¿se acuerdan que lo hemos leído varias veces? Que dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y después su corazón se levanta contra Dios, ¿no? Entonces, Pastor, sí. Perdón, es que también quería tal vez aportar ahí que si nosotros conocemos lo que habla la Biblia de Marta, también Marta es fruto del pensamiento y el conocimiento que ella tiene de nuestro Señor. Porque en el pasaje donde el Señor Jesucristo le dice a Marta que está afanada y que anda ahí en otras cosas y que bien ha escogido María de estar a los pies de él aprendiendo, vemos que Marta le reclama porque no tiene un conocimiento o por lo menos, digamos, no se ha llenado de ese conocimiento de Jesucristo, de lo que él puede hacer y digamos, de lo que él es posible, de lo que él realmente lo que él puede hacer. Vemos tal vez que María no le reclama lo mismo, porque María sí tenía tal vez fe de lo que él podía hacer, y como estuvo más cerca de él, entonces
tuvo como más fe de lo que él era capaz de hacer, y por eso Marta, por estar tan lejos y por estar siempre desatendida de lo que Jesucristo enseñaba, no sé, siento que se comportó como una tal vez un poquito desconocida, o por lo menos no tenía el grado de conocimiento y aprendizaje que sí podía haber tenido María, no sé. No, sí tienes razón ahí en algunas cosas, Randall. Lo que sí es que Pastor. más adelante, sí. O sí tenía el conocimiento, pero no tenía el entendimiento, como lo vimos un domingo. Podría En ser. 22 No, lo lo dice. que más adelante lo que dice también Randall, y lo que En Randall 22. decía, es que también ahorita la que le hizo el reclamo al Señor fue Marta, porque fue la que salió al encuentro de él mientras María se quedó en la casa, ¿cierto? Pero más adelante en la historia vamos a ver que después Marta va a la casa y le dice a María que ya Jesús llegó, y entonces María sale y le hace el mismo reclamo. Entonces, pero imaginen, y algo que tocó Randall ahorita importante, todo es importante obviamente, pero por ejemplo, cuando uno le dice en la Biblia, es que Marta, afanosa y turbada, entonces no es que hay un concepto del Señor que es como tratar de diferenciar en qué momento uno debe escoger la mejor parte, ¿no? Siempre hay un tiempo para todo. Eclesiastés, ¿se acuerdan de Eclesiastés 3? Dice que todo tiene su tiempo, ¿eh? Entonces hay un tiempo para escuchar y hay un tiempo para accionar. Y varias veces lo hemos hablado de María y Marta, que no es que lo que hiciera Marta fuera malo, sino que hay un momento en que uno tiene que escoger qué es lo mejor, ¿no? Porque acuérdense que en las iglesias siempre tienen que haber Martas y Marías, porque si no hubieran Martas, pues si todas fueran Marías ahí sentadas, entonces ¿quién coge allá? O por ejemplo, o quién le echa la gela en la mano a la gente, quién arregla sillas, quién lleva aquí allá, quién lleva acá, bueno, ¿me entienden? Tienen que haber Martas en las iglesias y son importantes. Y no es malo, no es que sea malo ser afanoso y turbado, sino que hay momentos para hacerlo. Por eso el Señor dice que, no es que el Señor diga que el afán es malo, el Señor lo que dice es que no nos afanemos tanto porque cada día tiene su propio afán, entonces para cada día su propia prisa, ¿no? Porque de hecho el Señor amaba a Marta. Entonces, mire, uno podría decir, es que el Señor amaba más a María que a Marta. No, él amaba a Marta, a María, a Lázaro, los amaba a todos en general, ¿no? Entonces, no es que lo que hiciera Marta estuviera mal. Pero sí, lo que pasa es que al mejor estilo de Pedro, Marta era un poco más acelerada que María, ¿no? Entonces, igual como Pedro, ¿no? Pedro era más acelerado que los demás discípulos y por eso Pedro se metía en tanta imprudencia y todo eso. Pero ¿a quién le repetía el Señor que lo amaba y se preocupó tanto? No era que no se preocupara por los demás, pero Pedro tenía un lugar especial ahí dentro de los 12, ¿no? O sea, era una persona que sobresalía. Pero bueno, volvamos a la historia. Entonces dice ahí que Marta obviamente le hace ese reclamo al Señor de que si él hubiera estado ahí no hubiera muerto. Entonces eso nos da una enseñanza más de cómo uno culpar al Señor, porque es muy fácil siempre culpar a Dios de todo, ¿no? ¿Qué otra persona culpó a Dios de lo que le pasó? Adán, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando del principio, ¿no? Señor, la mujer que tú me diste, esa fue la que me hizo pecar. Porque a lo mejor si me hubiera dado otra mujer diferente no hubiera caído, pero la que me diste, entonces la culpa fue de quién? De Dios, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza del ser humano desde Adán, pasando por María, Marta, y hasta el día de hoy donde la gente peca, le echan la culpa a Dios. Hay guerras, le echan la culpa a Dios, hay hambre, le echan la culpa a Dios, hay de todo, le echan la culpa a Dios. Entonces, cuando le echen la culpa a Dios y a uno le pregunten, recuerda que lo vimos, alguna vez comenté, que uno le diga, oye, pero ¿dónde está el Dios de Elías y el Dios de Jacob y el Dios de Abraham y el Dios de Moisés que hacía tantas maravillas? ¿Dónde está el Dios de Esther y dónde está el Dios de Ruth y dónde está ese Dios? ¿Cuál sería la respuesta para eso? Como dice la canción de Marcos Vidal, entonces, ¿dónde está Elías? ¿Dónde están las Ruth de antes? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde están todos Exacto, o esos? sea, Dios está en el mismo lugar. ¿Y qué está haciendo? Buscando hombres como Elías, mujeres como Ruth. ¿Me entiende? Él está ahí, siempre ha estado ahí. Esa canción por eso es que es muy bonita, pues. Pero bueno, entonces ya vimos ahí que Marta echándole la culpa al Señor, y entonces dice, más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Entonces Jesús le dijo a ella, tu hermano va a resucitar. Y claro, Marta obviamente le dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, y entonces ya le dio toda una cátedra ahí de lo que era la resurrección de los justos y todo ese asunto, pero ella no entendió, ¿no? Porque el Señor le dice en el versículo 25, le dijo Jesús,
yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice, ¿tú crees en esto? Dice, ¿tú crees en esto? O sea, eso fue como, este pedacito me hace acordar de cuando el Señor le dio la vista al ciego, ¿se acuerdan? Al ciego aquel que le echó barro en los ojos y todo eso, que después él vino a darle las gracias y el Señor le dijo al ciego, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y entonces el cieguito le dice, dime quién es el Señor para yo ir y creer en él y todo eso. Dice, bueno, soy el que te está hablando. Y dice, entonces creo en ti, ¿no? ¿Entiendes? Entonces él le dice a ella, ¿crees esto realmente de que yo soy la resurrección y la vida? Y entonces ella le dice exactamente la misma revelación que recibió Pedro, ¿no? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que ha venido al mundo, ¿no? Pero obviamente ella no creyó en que en el momento en que llegó Jesús ahí, pues lo iba a resucitar ahí mismo, físicamente, ¿no? Estaba pensando en otro tipo de resurrección. Entonces, bueno, ahí viene obviamente el encuentro del Señor, ahí hay una enseñanza tremenda que es la de culpar al Señor, la parte de que Jesús es la vida, la resurrección, Él se muestra como la vida, y como el Señor dice que Él es el dador de vida, pues qué mejor manera de demostrar que es el dador de vida, pues dando vida, ¿no? Porque acuérdense que el Señor hizo muchos milagros, pero el milagro más impactante de todos, pues es resucitar a un muerto, ¿no? Por eso, más adelante cuando ustedes después vemos que para los judíos ya no solo, ya después de eso no se volvió peligroso el Señor Jesús, porque el Señor Jesús era peligroso, ¿se acuerdan como lo hablamos ahí? Para ellos, para toda la época era una persona peligrosa, ¿no? Ya no era solamente el Señor Jesús el peligroso, sino ¿quién más? Los discípulos. No, pero más que los discípulos hubo una persona que se volvió también peligrosísima para los judíos. Lázaro. Lázaro, porque dice que había mucha gente que iba a ver a Jesús y también a Lázaro, porque sabían que lo había resucitado. Entonces, claro, los judíos, me imagino los judíos diciendo, uy, entonces ahora qué, ahora también a este hay que darle, porque está peligrosísimo. Entonces, bueno, él le dijo eso, después viene todo el bloque de Jesús llora ante la tumba de Lázaro, y dice el versículo 28 y 29, voy a pedirle a él que me lo lea Karina. Karina, ¿puedes leerme el versículo 28 y 29? Y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los No, pero judíos ya pasamos por ahí, Karina. Estamos en el versículo 28, 11, 28. Hasta el 28. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó a su hermana María diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y fue a él. Continuó. Deme el 30. Sí. Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ok, entonces era lo que les decía yo ahorita de que obviamente Marta, que era más afanosa, más turbada, más acelerada, fue la que salió al encuentro del Señor. Prácticamente como que, imagínense, o sea, pongan a volar su imaginación que el Señor viniendo a lo lejos, entonces uno sale corriendo a recibirlo a mitad de camino. Y ahí le dice todo lo que ya sabemos, ¿no? Ya después llegan a la casa y entonces ahí es donde Marta le dice a María que el maestro ya está ahí y que la está llamando, ¿no? Entonces cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue. Jesús todavía no había entrado a la aldea, todavía venía a medio camino, sino que estaba ahí en el mismo lugar donde Marta lo había topado, digámoslo ahí, ¿no? Y entonces acuérdense que había muchos judíos que habían ido a acompañarlos a ellos en el dolor y todo eso. Y dice el versículo 31 que entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa, inmediatamente se fueron detrás de ella, ¿no? Porque dijo, no, estaba para el sepulcro a llorar y la gente, hay gente que es así, ¿no? Vamos a seguirla algunos para acompañarla, otros para no perderse una, como dice uno por ahí, ¿no? Que es el versículo 31. En el versículo 32 era lo que hablábamos ahora, que dice que María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto también. Entonces, María también le dice el mismo reclamo, ¿no? Porque el dolor era el mismo. Porque las hermanas sabían, obviamente, que el Señor, ellos confiaban en Él, tenían la información, porque más arriba se lo pregunta el Señor a Marta y le dice, claro, yo sé que tú eres el Hijo del Dios vivo, ¿no? Que ha venido al mundo. Ellos sabían que si Él hubiera estado ahí, tal vez la historia hubiera sido diferente, ¿no? El dolor era el mismo de las dos hermanas, solo que Marta hizo el reclamo antes que María, ¿no? Dice, bueno, dice el versículo 33, dice, Jesús entonces al verla llorando,
y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Por qué creen ustedes que el Señor se conmovió, se estremeció en espíritu y se conmovió? ¿Por qué? Por la falta de fe de ellas. Bueno, todavía no tanto por la falta de fe, porque claro, él las vio llorando ahí y todo ese tema y con un dolor tremendo, y no solamente ella, sino que había mucha gente llore, y el Señor pues se Porque estremeció Por la y obviamente se... incredulidad, pastor. ¿Por qué? Por la incredulidad. Bueno, todavía no hemos llegado. Bueno, la incredulidad más que todo más adelantito, cuando en el versículo 35 que dice que él lloró, que sí sabemos que es por al ver la incredulidad, pero él no es tanto por toda la gente, sino más que todo viendo a María y a Marta. Porque yo creo las que quería. eso, lo que iba a decir, lo que dijo ella. ¿Qué dijo ella? Porque les amaba. Tenía una Porque relación las estrecha con amaba. ellos. Pues Y bueno, una misericordia. respuesta también puede ser, y uno podría decir, pero Jesús siendo Jesús, ¿por qué se conmovió? O sea, si él es Dios. Pastor, Pero era hombre. Porque era hombre. 100% hombre. 100% hombre. No, O sea, el dolor de la gente, uno, por más que uno sea, bueno, tampoco llegar al nivel de Dios, pero por más que uno sea el más insensible, siempre lo conmueve a uno el dolor de la gente, ¿no? Y sobre todo si hay muerte de por medio, la muerte no deja de ser algo que impacta, algo que golpea. Y el Señor, pues obviamente era 100% hombre también, y había sentimientos hacia la familia. No tanto por lo que la gente dice que Jesús lloró en el versículo 35 porque Lázaro se había muerto, y de hecho uno encuentra algunas enseñanzas que hablan de que el Señor se conmovió por la muerte de Lázaro, pero uno no puede llorar por un muerto que sabe que va a resucitar. El Señor sabía que él iba a resucitar, entonces él no lloró por Lázaro como tal, sino porque toda esa gente estaba cavilando, ¿no? Y más adelante ustedes lo ven que la gente estaba murmurando sobre el Señor, y aún en un momento de tristeza, de dolor, y la gente seguía con su incredulidad, ¿no? Entonces se estremeció en espíritu y se conmovió, obviamente, al ver el dolor de ella, de una familia querida. El Señor era 100% hombre y obviamente no era ajeno a los sentimientos. Por eso es que hay una parte en el libro de Hebreos que dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Lo han leído? Que podemos ser, ¿por qué? Porque tenemos a un sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende. ¿Por qué? Porque igual que nosotros también fue tentado y también sufrió y también padeció todo lo que hay aquí. O sea, nosotros no podríamos decir que Jesús no nos entiende a nosotros en nuestro dolor humano y todo eso, porque Él lo vivió, ¿no? Él estuvo aquí, Él pasó hambre, sed, se entristeció, se alegró, bueno, todo. Entonces, por eso es con base en ese conocimiento que Él tiene de lo que nosotros vivimos y nos entiende a tal punto que la invitación es que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que nos entiende, ¿no? Entonces, obviamente, viéndolas así, se estremeció y después les dice, bueno, ¿y dónde lo pusieron? Y entonces lo llevaron allá a la tumba de Lázaro, y ahí fue donde él lloró, que es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. Pero recuerden, nada más, no es que haya llorado por tristeza porque él sabía que Lázaro iba a resucitar, sino al ver la incredulidad de la gente, porque miren lo que dice el versículo 36 y 37. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban, ¿no? Porque lo vieron llorando, ¿no? Pero obviamente el Señor lo que estaba dolido era por el versículo 37 que dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces a la gente los milagros, porque la gente tenía presente el milagro del ciego, ¿no? Que son milagros impactantes, ¿no? O sea, darle la vista a un ciego, levantar a un paralítico, sacar un demonio de un cuerpo. O sea, todos los milagros eran milagros impactantes. Entonces, tenían presente todavía lo de la vista del ciego y decían, pero mira, si este que le dio la vista al ciego no podía haber hecho algo por el amigo al que amaba. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en la cruz que decía que algunos murmuraban y decían, mira, muchos levantó y sin embargo él no pudo levantarse y todo eso? Hasta en las últimas instancias se mantenía la incredulidad de la gente, ¿no? Entonces ahí tenemos claro exactamente el Señor, obviamente 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo se llama eso? Hipostático. Unión hipostática, perdón. Unión hipostática. Acuérdense, son cositas que ya son, todo esto es lenguaje de reino, ¿no? O sea, cuando ustedes les digan lenguaje de reino, creen que a uno le dice, es que usted tiene que tener lenguaje de reino. ¿Cuál es?
Sí, que usted le pida a Dios, que usted es la hija del rey, la niña de sus ojos, que eso es cierto, ¿no? Pero más allá que el lenguaje del reino es que uno maneje los términos, ¿no? Cosas así, unión hipostática, 100% hombre, 100% ¿Puedes Dios. repetir, pastor? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? Ah, que digamos que la unión hipostática significa que Jesús es como que en un mismo cuerpo, digamos, una misma persona era 100% Dios y 100% hombre. Eso se conoce como la unión hipostática, ¿no? Nada más para que lo anotes por ahí. Gracias, pastor. Ok, bueno, entonces ya vamos yéndonos al final de la historia porque ya el Señor llegó. Recuerden, nada más haciendo una recapitulación muy rápida. El Señor lo mandaron a llamar, no llegó, dijo se quedó 2 días más allá, precisamente porque había todo un propósito detrás de todo eso. Él estaba cerquísima, estaba a 3 kilómetros, mas sin embargo se demoró 4 días en llegar y cuando llegó a los 4 días ya Lázaro estaba muerto y quisieron echar como por eso es que hay un dicho que dice así, ¿cómo es que es? ¿Ese muerto cómo es que es? Hay un dicho que dice así, ¿no? Cuando uno le quieren echar una culpa, no me endosen ese muerto, algo así. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema. Entonces, sí, bueno, lloró obviamente ante la tumba y todo ese asunto y le hicieron el reclamo. Bueno, vamos a ir al último bloque que es la resurrección de Lázaro en el versículo 38. Versículo 38 y 39, a ver si me lo lees tú. Léemelo, Paula. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ok, ahí en esos 2 versículos, aunque ustedes no lo crean, hay 2 enseñanzas que podrían derivar en 2 prédicas. ¿Cuáles serían las 2 enseñanzas y cuáles serían las 2 prédicas que podrían salir de esos? Es más, ni siquiera los 2 versículos. De un solo versículo, de ese versículo 39 salen 2 enseñanzas y salen 2, casi Creo que yo sé una. ¿Cuál sería? Yo diría que una es que sí, que Jesús hace el milagro, pero que tienen que trabajar al decirles, quite la piedra, es como trabajen, hagan su parte. Sí, esa es una enseñanza de que, digamos, porque el Señor, recuerdan que alguna vez lo hemos dicho de que, ustedes se imaginan con esa piedra, habían visto las películas que eran unas piedras grandes, redondas, o a veces eran cuadradas, pero eran piedras pesadas, precisamente porque no es como hoy en día que a uno lo meten a una tumba y cemento, ladrillo y no, era una piedra y tenía que ser una piedra tal que no solamente tapara el hueco, sino que asegurara que no saliera, digamos, el olor y todo. Entonces, el Señor, imaginen que el Señor hubiera levantado su mano como la levantó Moisés en el Mar Rojo y hubiera corrido esa piedra. Bueno, ahí sí, si ya no creen con eso, ya no creen. Pero eso a veces no le interesa mucho al Señor esa parte, porque él sabe que de todas formas, si hubiera levantado esa piedra por los aires, la gente iba a seguir hablando, ¿no? O sea, ya el Señor nos conoce. Pero sí hay una enseñanza ahí, como decía Paula, de que hay cosas en la vida en las cuales uno tiene que mover. Aunque Dios las pudiera mover porque Él es soberano, pero Él no las va a mover. Porque sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y por eso es que nos habla del libro de Efesios en 4:22. Despójate, ¿no? O sea, uno es el que tiene que despojarse de esas piedras, llamémoslo así, que son las que impiden realmente que la voz del Señor, que uno oiga la voz del Señor, ¿no? Entonces, esa es una primera enseñanza de la que dijo Paula. Hay cosas en la vida que uno tiene que hacer. Dios hace lo suyo y nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Mover nuestras propias piedras, mover esas piedras que impiden que nosotros podamos escuchar la voz del Señor cuando nos habla. Esa es una primera enseñanza. Pero ahí hay otra. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Yo digo que A mí se obedecer me- a Dios por el hecho que él dice y de ya. Es como Dios le está dando una orden, podríamos decirlo. Estuviste muy caliente, Karen, pero mencionaste una palabra que puede ser clave en la enseñanza. A ver si alguien me la agarra. Pastor, ¿puedo tal vez dar una? Dime, Randall. Cuando Marta le dice que hiede ya, porque ya han pasado 4 días, tal vez podemos hacer una comparación y poderlo predicar cuando hablamos de una persona que está totalmente hundida en el pecado, donde le podemos decir que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces podemos tomar ese pasaje
para dar a entender de que por más un día que una persona esté en el pecado, Dios mete su mano, ¿verdad? En el agua donde está la porqueriza y lo puede levantar y espiritualmente lo puede resucitar, o sea, pasarlo de muerte a vida, o sea, del reino de las tinieblas al reino admirable de su Hijo amado, así como hizo con Lázaro, de pasarlo de muerte física a a resucitarlo para dar ese entendimiento, pienso yo. Sí, sí, ahí hay dos cosas claves, digamos, que Randall mencionó, que es, digamos, lo que es la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hablamos de la piedra, esa es una enseñanza, y lo otro es, dice que ya había muerto y le dijo, Señor, ya hiede porque es de 4 días, ¿no? Entonces, ¿por qué hedía a Lázaro? Está descompuesto ya. Estaba muerto. Porque estaba muerto, ¿no? Entonces, generalmente los muertos huelen mal, ¿cierto que sí? Y un muerto es el que está apartado de quién? De la vida, ¿cierto que sí? Entonces, hay una enseñanza que uno puede llevar ahí, eso es que todo el que esté apartado de la vida, en lo físico, al poquito tiempo ya hiede, ¿no? Y si lo vamos desde el punto de vista espiritual, porque alguien podría decir, pastor, yo conozco más de un pecador que, mira qué buenos perfumes usan. Sí, pero es que no estamos hablando de cosas naturales, ¿no? Estamos hablando de cosas espirituales, y las cosas espirituales, el olor de las cosas espirituales no es, tal vez ni se percibe con la nariz, ¿no? Se percibe con otras cosas, ¿no? Básicamente comienza a hiede ya con las cosas que hacen, huele mal con las actitudes que tienen, con el estilo de vida que lleva, como lo que decía Randall ahorita, su vida es una porqueriza, aunque anden con ropas limpiecitas, pero su vida, que estamos hablando espiritualmente. Entonces, cuando lo que ella le dicen ahí es que hiede, ¿por qué? Porque ha estado 4 días apartado de la vida. Imagínense, Lázaro lleva 4 días apartado de la vida y ya olía feo, ¿no? Imagínense una persona, hay personas que llevan años apartados de la vida, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan el olor, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, pero sí, hay poder en Dios, obviamente, y eso lo lleva a demostrar más adelante. Hay personas también que dicen que, bueno, que son cristianas, pero que solamente están un poquito apartadas. Entonces, me acuerdo. Sí, ese es otro, por ahí. Es que por eso uno utilizaría, Cindy y grupo. Acuerden que una buena prédica o una prédica, generalmente ustedes agarran un versículo, aunque pueden agarrar un pasaje y desarrollarlo. Esto que estamos haciendo es, digamos, puede ser una prédica o una escudriñar sistemáticamente un libro, ¿no? Pero uno generalmente agarra un versículo y desarrolla todo un tema. Pues si ustedes agarran este versículo 39, donde dice es que había muerto y ella porque es de muchos 4 días. Lo leyeron, listo, y comienzan a hablar, a hacer una plataforma de lo que es la vida, el paralelo natural y con lo espiritual, y lo que dice Cindy ahorita como una ilustración de que a veces la gente se aparta y la gente cree que porque está un poquito apartada de la vida, no van a, no hieden porque como están un poquito apartados. Entonces viene el ejemplo aquí que siempre ponemos de la carne molida, que se saca de la refri, y todo eso. Entonces uno comienza a desarrollar, ¿no? Entonces, y se acuerdan que alguna vez hemos puesto esa analogía de la Cruz Roja y que cuando llevan a ver un herido y que le dicen, no, lo que pasa es que esa persona tiene signos que no son compatibles con la vida, ¿de acuerdo? Para decirle que está muerto. Entonces, ¿cuáles son los signos no compatibles con la vida? Porque no tiene pulso, que no respira, que cosas de esas. En lo natural hay signos que no son compatibles con la vida. En lo espiritual hay signos que no son compatibles con la vida tampoco. O sea, que no corresponden al caminar de un cristiano. O sea, todo lo que ya en algún momento hemos hablado. Entonces, hay muchas cosas que uno puede amarrar ahí. Ustedes ven, ahí sale una prédica tremenda y comienza uno a hablar de la muerte. Entonces, hay 3 tipos de muerte. Y entonces, se desarrolló todo un tema con base en ¿qué? En que Lázaro hiede porque ya estaba apartado de la vida, ¿no? Y si uno se fuera por la otra enseñanza que dijo Pablo de las piedras que uno tiene que quitar, entonces uno comienza a hablar de que el proceso del cristianismo, obviamente Efesios 4, 22, 23, 24, empieza precisamente con que uno tiene que uno mismo despojarse de las cosas. ¿Por qué? Ahora, cuando el Señor dice, quiten eso ustedes, yo no lo voy a quitar, quítenlo ustedes, ¿qué otro tema se puede meter ahí si uno estuviera haciendo una prédica? El Señor dice, yo lo podría hacer, pero yo no lo voy a hacer. Tú tienes que hacerlo porque yo te he dado, ¿qué? Libre albedrío. Libre albedrío. ¿Me entienden? Entonces, si ven cómo la Biblia es tan rica para que uno, y si ya ustedes mencionan libre albedrío, pues ni se diga, ya hay todo un tema. Entonces, hay de un versículo puede salir 1 o 2 prédicas. O sea, la Biblia es muy rica en eso. Bien, entonces sigamos. Entonces, le dijeron que ya hiede, ¿no? Ever, Sí. ¿me escucha? Ajá.
Es que, buenas noches a todos. Es que estábamos Buenas noches. del 38, pero como estaba aquí entrando un poquito, cuando el Señor llora, que es en el 35, es lo mismo, Ever, cuando él, en Lucas, él hace la entrada triunfal en Jerusalén. Se puede decir que es la misma, el mismo sentimiento, la mismo, y te lo leo, que está en Lucas 19, no sé si quieren, y aquí a 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Entonces, cuando habla acá con Lázaro, que dice que Jesús lloró, y cuando ahora Paula habla en el 38, dice Jesús profundamente todavía estaba conmovido, o sea, el Señor todavía estaba dolido. Cuando leemos aquí, Jesús profundamente conmovido otra vez, vio al sepulcro. Entonces la pregunta mía es los mismos sentimientos, la misma situación o qué? Esa es mi pregunta. Gracias. O sea, tenemos claro que llevó, ¿qué era? Porque El amor amaba a a... ellas y la incredulidad. La incredulidad, ¿cierto? La incredulidad. Si nos vamos a Lucas, que es lo que Milena decía que nos leyó ahorita, que cuando el Señor obviamente entró con todo, ubíquense nada más lo que todos tenemos en nuestra mente, porque tenemos las imágenes del Señor entrando en el pollino, aquel, las palmas, y Hosana, y bueno, y obviamente eso era lo que no les gustaba a los sobre todo a la gente, de los sacerdotes que le decían: hey, pero ¿por qué dejas que te canten eso? Porque, ¿se acuerdan lo que quería decir Hosana, no? Pero ellos creo que decían Hosana, 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 ¿y qué más decía después de eso? Bendito es el Señor. Faltó una Bendito parte. el que viene, bendito el que viene. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, eso era lo que a ellos les molestaba, ¿no? Decía, pero ¿por qué deja que griten eso? Entonces, por él decía, no, es que si ellos, ya que ellos no lo digan, lo van a decir las piedras, lo van a decir. Y si ustedes se acuerdan más adelante, cuando él se fue de ahí, que les dijo serpientes, sepulcro branqueado, que le dijo, no me verán más aquí, ¿se acuerdan? Sino hasta que ustedes aprendan a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan que él lo dijo, no? Entonces, más adelantito de lo que leyó Milena ahorita, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Entonces el Señor también lloró, diciendo, oh, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea, ¿qué está dando a entender ahí? Que era un pueblo, ¿qué? Incrédulo, ¿no? Está hablando porque la gente le dice, si tan solo ustedes supieran, o como les dicen les hubiera dicho en otras palabras, si tan solo ustedes entendieran el momento que están viviendo, la visitación que están teniendo, pero les dice, mas ahora están encubiertos sus ojos, ¿no? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Sí, entonces lo que dice Milena es cierto, es el mismo sentimiento de incredulidad el que conmueve al Señor, porque acuérdense, no hay cosa que le duela más a Dios en general que la incredulidad. Y la incredulidad es tan delicada que acuérdense que dice que el que en mí cree, dice el Señor, no ha sido condenado, ¿no? Pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea que la incredulidad es algo bien, pero bien delicado, ¿no? Pero sí, podríamos decir, Milena, que es el mismo sentimiento, ¿no? Pero bueno, entonces sigamos con la historia ya. Bueno, entonces que ya lleve, ya vimos que ahí pueden salir varios mensajes. Versículo 40 dice, Jesús les dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le decía obviamente a Marta, porque imagínense ustedes, dice Marta, ¿tú crees en mí? Y dices, claro, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y entonces les dice, quiten la piedra. Uy, Señor, pero esto va a oler aquí. Ay, yo imagino al Señor ahí jalándose su pelito. Decía, pero no te he dicho que si crees, verás, ¿me entiendes? Entonces, imaginen el desespero. Dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire qué curioso. Jesús todavía no había resucitado a Lázaro, ¿cierto? Mas, sin embargo, la línea de la oración del Señor era, gracias, Señor, por haberme escuchado, ¿no?
nosotros oramos diferente, ¿no? La mayoría de las veces le damos gracias a Dios por lo que ya recibimos, ¿no? Gracias, Señor, por lo que ya recibimos, y gracias, Señor, por lo que te pedí, ya me diste, gracias. No, aquí es, gracias, Señor, por haberme escuchado, pero Lázaro todavía no haya resucitado. Obviamente ustedes dirán, pastor, pero si estamos hablando del mismo Dios y todo eso. Pero mire la oración que él elevó, ¿no? Y él no la elevó a Dios para que, ni para que se hiciera el milagro, ni nada de eso, porque eso era casi seguro, sino para que la gente oyera, ¿no? Para que la gente oyera que él estaba dándole gracias a Dios por lo que iba a pasar, ¿no? Y que lo hemos comentado varias veces, la importancia de que en medio de la adversidad nosotros le demos gracias a Dios. No importa si salimos o no salimos de la adversidad, sino que constantemente seamos, ¿qué? Agradecidos, ¿no? Lo más probable es que si estamos pasando una adversidad, una prueba, agarraditos de la mano del Señor, dice la palabra que el Señor, así como nos da la prueba, también nos da las armas para salir de ella, ¿no? Y no se nos ha venido a nosotros, ¿qué cosa? Tentación más grande que no podamos resistir, ¿no? O sea, así es, ¿no? Entonces, él le dio las gracias a Dios y Lázaro todavía no había sido resucitado. Dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto y el Señor dijo, gracias por haberme dado. Decía, y la oración de él, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. O sea, él no estaba orando a Dios para que, como la línea de la oración del Señor a su padre no era, ay, Señor, no me vayas a hacer quedar mal. Aquí voy, ¿no? Pero cuidado, me deja solo. No, nada más dándole las gracias a Dios por lo que iba a pasar de antemano, no para que pasara, sino para que la gente que estaba ahí supiera que realmente lo que iba a pasar era obra de Dios, ¿no? Entonces, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ¿no? Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Entonces, ¿por qué habría que correr la piedra? ¿Por qué era necesario correr la piedra? Para que hubiera un esfuerzo. Para que hubiera un esfuerzo, es una buena razón, pero puede haber otra también. Para que escuchara, pastor. Para que Lázaro escuchara, digámoslo así, porque acuérdense, hay cosas que a nosotros nos impiden escuchar la voz de Dios, ¿no? Hay cosas que se ponen de obstáculo. ¿Cómo se le llama a todo aquello que se interpone en nuestra relación con Dios y que nos impide escucharlo a Él y afianzar esa relación? ¿Cómo se le llama eso? Un ídolo. Piedras de tropiezo. Idolatría, ¿sí? Son piedras de tropiezo, Cindy, pero que a la larga son todo aquello que se interponga en nuestra relación con el Señor es idolatría, ¿no? Lo que pasa es que uno asocia la idolatría con los ídolos, con muñecos, no, pero cualquier cosa que se interponga en nuestra relación con el Señor es idolatría. Entonces, en este caso, había una piedra que impedía que Lázaro escuchara la voz del Señor, entonces por eso había que quitarla. Y por eso la recomendación siempre es, quiten todo aquello que les impida escuchar la voz del Señor, ¿no? O sea, no pongan nada que interfiera ahí. Entonces, le dijo ahí, y Lázaro fue fuera, y Lázaro salió, y el que estaba muerto salió atado y todo eso. ¿Y qué le dijo a él? No es que le dijo ahí nada de eso, dijo, desátenlo y déjenlo ir, ¿no? Como quien dice, desátenlo, quítenle ya todo lo que lo tenía ya atado y déjenlo ir. Y cuando a uno le desatan, ¿qué se supone que uno empieza a hacer? A caminar, ¿no? O sea, ya le quitan entonces envoltorio y volver a caminar. De hecho, el caminar de Lázaro desde ese día, pues me imagino, fue un caminar o sea, cobró tanta trascendencia el caminar de Lázaro que se volvió una persona peligrosa, hablando de todo lo que tiene que ver con la fe, ¿no? O sea, una persona ya peligrosa, ¿no? Entonces, digamos, hasta ahí llega lo que es la historia de Lázaro, pero quería dedicar unos minutos más para que veamos realmente lo que pasó después de que resucitaron a Lázaro, porque uno siempre que mira lo de la resurrección de Lázaro, pues llega hasta ahí, ¿no? Y entonces Lázaro resucitó y salió y lo dejaron ir y se fue. Pero así como algunas pinceladas de lo que viene ahí, ustedes vieron que después de que sucedió eso, esa historia se volvió muy famosa, realmente, lo de la resurrección de Lázaro. Y entonces se comenzó a armar un complot para matar al Señor, porque uno pensaría, después de un milagro como ese, de seguro que el que no creía, pues ahora va a creer, ¿no? Pero no. Y mire que leamos el versículo 45, ¿no? Y léeme el versículo. ¿Por qué no me lees tú, Luis? 45 y 46. ¿Me escucha? Sí, señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta, para acompañar a Marta, vieron lo que Jesús
lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Imaginen ahí, ¿no? Siempre van a haber dos grupos, ¿no? Recuerden que en esto de las cosas del Señor siempre van a haber dos grupos, los que creen y los que no creen. Todos vieron el milagro, ¿no? Todos fueron testigos ahí, nadie les contó, porque acuérdense que a veces hay cosas que a uno le cuenta, pero no todos lo vieron. Y entonces hubo un grupo que sabiamente decidieron creer en el Señor, pero no falta siempre lo del grupito de aquel que aunque están viendo, salieron corriendo a contarle a los fariseos, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? Y les dijeron lo que Jesús había. Ahora ustedes dirán, pastor, pero eso estaría mal que le hayan ido a contar a los fariseos lo que el Señor hizo, porque es bueno que los fariseos sepan también. Sí, pero todos sabemos las intenciones que habían detrás de los fariseos, ¿no? Entonces, el irles a contar todo lo que pasó ahí no era tanto que buscando que los fariseos se arrepintieran, ni mucho menos, ¿no? Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y entonces Caifás, que es uno de ellos, el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, ¿no? Eso que estaba diciendo Caifás ahí, que lo estaba diciendo como por salvar la tanda del momento, y yo no sé, ya no le podemos preguntar a Caifás, pero esa era una profecía ahí, lo que básicamente era una especie de profecía lo que él estaba diciendo, ¿no? De que un hombre iba a morir, ¿para qué? Para salvar Toda la humanidad. a una nación, ¿no? Y en ese caso no fue solo una nación, a toda la humanidad, y de hecho así pasó. A la larga no fue porque ellos lo querían, la intención de ellos ahí cuando estaban hablando era, ¿para qué? ¿Por qué decían ellos, es mejor que muera uno y no todo? Porque ellos le tenían miedo a quién era. Al César. Al César, al Imperio Romano. Es que ahorita van a venir los romanos y nos van a arrasar. Entonces es mejor que muera un hombre y no toda la nación. Pero imagine, como diría por ahí un filósofo, sin querer queriendo, estaba echando una profecía tremenda, ¿no? Que a la larga un hombre sí murió por toda la humanidad. Y dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿no? Que fue lo que al final pasó, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que seguía ahí, comenzaba todo un complot y todo, y después viene lo que leímos ahora del versículo 12, que ya acercándose de la Pascua, que ya la última semana del Señor ahí, que él volvió otra vez a donde, ahora ustedes dirán, no, pues si después de resucitar a mi hermano llega el Señor a mi casa, pues imagínate, ese perfume de los 3.600.000 colones, eso no es nada, ¿no? Porque a uno le resucite un familiar o alguien bien querido, ¿no? Entonces, miren en el versículo 9, para ir cerrando, hermanos, ya esta parte, que ya, si ustedes ven, antes del versículo 45, ¿qué decía? En el 11:45. El complot para matar a Jesús. Exacto. Y ahora en el 12:9, ¿qué dice antes? El complot para matar a Lázaro. Te imaginas Lázaro sin querer queriendo también invitaba a la fiesta, ¿no? O sea, porque ya se volvió también igual de peligroso. Entonces, leamos ahí lo que dice el 9, el 10 y el 11, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿Que estaba quién? Lázaro. O sea, leámoslo otra vez, ¿no? Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Entonces, ¿de quién estaban hablando? Bueno, obviamente, porque si venimos desde el 12, ¿quién fue el que llegó de visita? Jesús. Jesús, ¿no? Él llegó en el 12 llegó de visita y después ahí fue donde que le ungieron los pies con el perfume. Entonces Jesús le dijo, déjenla porque a los pobres siempre los tendrán. Entonces, gran multitud supieron que él estaba allí. ¿Quién? Jesús, ¿no? Porque era el que estaba de visita. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también de una vez para ver a Lázaro, ¿no? Porque también era parte de a quien había resucitado a los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, ¿no? Entonces, ya después de ahí, hasta ahí termina, digamos que se menciona lo de Lázaro como tal, porque ya de ahí en adelante viene la entrada triunfal en Jerusalén, los griegos, bueno, todo eso que los griegos buscaban a Jesús y viene ya lo de la última parte. Entonces, la historia de Lázaro como tal, Juan capítulo 11,
que la conocemos hasta el momento en que Lázaro sale y todo eso, pues ya vemos que hubo un después de la resurrección de Lázaro, donde él adquirió cierta importancia, porque inclusive tan importante que los mismos judíos y los mismos Sanedrín digan, bueno, ahora no solo al Señor, sino que ahora también hay que ver cómo matamos a Lázaro, ¿no? Entonces, si ustedes ven en esa historia, que es muy conocida, que es muy fácil, que es muy sencilla, es una historia que a cualquiera de nosotros nos puede sacar de un apuro en el momento en que nos digan así de improviso. Entonces, hermano, compartan una palabra, entonces piensen en Juan 11, en toda la historia de Lázaro, que la tenemos aquí, que la hemos visto en películas, que hay por dónde quieren llevar el mensaje, si lo quieren llevar por el lado de la adversidad y de clamar a Dios, y cuando Dios no contesta, si lo quieren llevar por el lado de culpar al Señor injustamente, que esa ha sido la naturaleza del ser humano, si lo quieren llevar por el lado de la vida, la muerte y el que hiede cuando está separado de la vida, si lo quieren llevar por el lado de mover las piedras que te impiden escuchar al Señor, si lo quieren llevar por el lado del dolor que siente el Señor por la incredulidad de la gente, que ha sido algo históricamente presente, la incredulidad siempre ha estado presente. Entonces, hay muchos mensajes que salen de ahí, de Juan 11, de la resurrección de Lázaro, y quería compartirles con eso porque es una experiencia personal, ¿no? A mí, de las primeras prédicas que yo hice, como les contaba ahorita, fue Juan 11 en la resurrección de Lázaro, porque me parece una historia muy conocida, fácil de sacarle tanto, y que sin necesidad, además, yo creo que hasta sin Biblia, obviamente no debería ser así, pero hasta sin Biblia, que lo agarren por ahí uno desprevenido, yo creo que uno la podría desarrollar sin tener ni siquiera un bosquejo ni nada, ¿no? Entonces, nada más quería compartir con ustedes eso para que les quede ahí como apoyo, ¿no? No sé si quieren aportar algo más, si les quedó alguna duda de la historia de Lázaro, si alguna enseñanza que tal vez... Es más, yo estoy seguro que ustedes vuelven a leer Juan 11 y dicen, mira, se nos fue esta enseñanza porque hay tanta cosita ahí metida, tanto, pero por lo menos no sé si Pastor, quieren aportar algo más. Sí, tal vez podemos... Tiene mute. Estás en mute. Gracias, disculpe, gracias, hermano. Aunque es un tema bastante conocido en la Biblia y que a lo largo del periodo, ¿verdad?, de discipulado de nuestro Señor, o por lo menos el periodo de los 3 años que estuvo dando las enseñanzas, ya sabemos que fue perseguido por los, ay, se me fue la palabra, perdón, por los fariseos. Es algo muy triste, y también podemos aprender de este Juan 11, de que el nivel de orgullo de los fariseos, el nivel de orgullo de las personas que guardaban la ley. Qué triste es ver ahora, ¿verdad?, trayéndolo a este siglo, trayéndolo a este año, qué triste es ver que así hay cristianos hoy en día. Qué triste es ver que hay cristianos que no escuchan, que no ponen atención al consejo del Señor. Qué triste es ver que en aquel momento, por más señales que hubiese dado nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban tan cerrados en su ley, ellos estaban tan cerrados que no hubiesen tal vez recibido ni siquiera a Jesucristo, ni aún si hubiese llegado, posiblemente, ¿verdad?, habría que preguntarle a ellos, pero ni aún si hubiese llegado un Salvador montado en caballo blanco, quién sabe, pastor, si realmente lo hubieran también matado, porque ellos estaban esperando un Salvador, pero a la misma vez no estaban esperando un Salvador. Ellos estaban guardando su propia ley y estaban viviendo bajo su propia ley, y como decía Caifás, que mejor muera un hombre en lugar de todos. Yo pienso que eso fue una cierta justificación, que se volvió una profecía, está bien, pero fue una justificación simplemente para matar a Jesús. Y qué triste también es hoy en día ver muchas personas que dicen ser cristianos y hacen complot para otros cristianos. Entonces, no estamos hablando del mundo, no estamos hablando del pecado del mundo, del sistema, de los que caminan sin Dios, muertos. Estamos hablando de los de este lado, los que ya saben, conocen, tienen conocimiento y entendimiento, y traen toda esa colación el comportamiento de los cristianos, la madurez del cristiano, que no ha llegado a un nivel, y realmente también se comportan entre cristianos como los fariseos. Y lo traigo porque es triste y saber todo lo que hemos nosotros vivido, y nosotros como iglesia, inclusive Iglesia de Efesios 4:23, todo lo que hemos experimentado,
y hemos entonces tenido que ver el comportamiento y el fruto de muchas personas con ciertos comportamientos donde uno dice, es que es increíble, ¿verdad? Uno no se explica cómo dentro de la misma, supuestamente fe, existen esos comportamientos. Entonces, de cómo uno no se va a poner triste si los mismos que supuestamente le tenían que estar esperando y recibirle, no lo hicieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, por supuesto que también podría darse una prédica. Claro, no caería muy bien a la gente una prédica de este estilo, porque daría muy duro, ¿verdad? Encajaría directamente en el orgullo de las personas, pero es algo que también en su momento se podría también predicar, ¿verdad? Pienso yo. Sí, definitivamente. Bueno, ahora que tú mencionabas esto digamos, porque es otra enseñanza que sale ahí también digamos, cuando, que lo sacaría uno ahí del momento en que ya Lázaro resucita como tal, ¿no? Que es la parte, bueno, esta parte del nuevo nacimiento, ¿no? Que es tremenda enseñanza que puede salir de ahí, ¿no? Sí, sí, o sea, definitivamente. Y es que el problema es que las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces, si uno no ha nacido de nuevo, cae exactamente lo que leímos ahí en Lucas, cuando el Señor, y por eso el Señor lloró, ¿no? Decía que si tan solo supieran, ¿no? Tan solo supieran lo que están viviendo y el privilegio que tienen. Y se acuerdan que Pablo también lo dijo más adelante, que si tan solo hubieran tenido la sabiduría que venía de Dios, no hubieran matado al Rey de la Gloria, ¿se acuerdan? Pero definitivamente, sí, claro, si el Señor llegara a venir en este momento otra vez, lo matarían de nuevo en Jerusalén. A mí yo me acuerdo, yo les conté alguna vez que uno en medio de su religiosidad, ¿se acuerdan que uno le decían? Yo les conté que, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me decían, vea, si usted ve a un pordiosero, a un mendigo, ayúdelo porque ese puede ser el Señor que ya vino otra vez. Y uno se creía eso, y entonces uno ayuda a todos los indigentes, a todos los pordioseros, y si lo veía uno con barbita y pelo largo, uy, no, peor todavía. ¿Me entienden? Pero ya después uno con conocimiento de causa, cuando dice, no, el Señor cuando venga, Él no va a venir aquí a llevar palos, el Señor va a venir ya es con voz de trueno y todo ese asunto. Entonces, pero hay gente que todavía sigue creyendo. Ahora, ¿qué es malo ayudar al prójimo, a los indigentes? No, obviamente, pero no ayudarlos pensando que ese puede ser el Señor. Ahora usted, cualquiera que pueda decir, pero el Señor dijo, a mí me lo hiciste cuando le ayudaste a uno de los míos. Sí, sí, pues estamos hablando del Señor, no el cuerpo de Cristo como tal, sino Él, ¿no? Pero sí, es exactamente lo que leímos ahorita cuando el Señor decía, si conocieses a lo menos en tu día lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Entonces, sí, es muy triste lo que mencionaba Randall, de que esto se ve propiamente dentro del mismo cuerpo de Cristo, ¿no? Porque afuera, ¿qué nos puede sorprender? Afuera la gente ni espera que venga el Señor, ni cree que va a venir siquiera, ¿no? No esperaría que hasta el final de sus tiempos se mantengan firmes en su posición de no creer, ¿no? Por lo menos siendo consistentes a lo que dicen que creen, aunque todo el mundo cree en algo, ¿no? Pero bueno, sí, dentro de la iglesia, pues es muy triste. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Pastor, yo, rápido. Tiene su lado bueno, digamos, el hecho de que no hayan aceptado a Jesús. ¿A dónde estaríamos nosotros, verdad? Como cuando hizo hizo una cena y tenía invitados y no quisieron ir, entonces él llamó a todos, que fueran todos los que quisieran ir, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaríamos nosotros si su pueblo lo hubiera aceptado? No sé. Es una buena pregunta, Marquitos, pero bueno, todo está establecido ya. Yo creo que el Señor ya todo lo tenía. Todo eso ya estaba, digamos, es que eso es un guión que ya él lo tenía escrito como tal. Porque, por ejemplo, es lo mismo que cabe, ¿no? En decir que dice que si el Señor sabía que Adán y Eva iban a comer del fruto, ¿para qué puso ese árbol ahí? ¿Me entiendes? Son preguntas que le hacen a uno que uno dice, bueno, yo quiero saber eso. Pero obviamente es precisamente por lo mismo, ¿no? O sea, que alguna vez lo hablamos también que lo que hace que la fidelidad sea valiosa, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hace que la fidelidad sea valiosa? Que se puede ser infiel. Que uno tenga la opción de ser infiel y no lo sea, manteniéndose fiel, pudiendo ser infiel, ¿me entiendes? Entonces, si no, siempre va a haber el asunto, y por eso me acuerdo del versículo que dice que yo sé que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿me entiendes? Entonces, para que yo
ejerciendo mi libre albedrío y decisiones correctas, pues decida más bien inclinarme hacia lo que me es lícito y me conviene, más bien, porque si sé que no me conviene, ¿para qué voy a jalar por ahí? Pero sí, Marquitos, ¿qué hubiera pasado? Pues no sé, o sea, lo que sí sabemos ahorita es hacia dónde vamos y por dónde debemos caminar y qué es la forma, cuál es la forma en la que nos debemos conducir. Eso es importante ahora, pero ponerse, digamos, es interesante uno razonar sobre qué hubiera pasado sí, ¿no? Pero bueno, curiosidades que quedan ahí en Deuteronomio 29, qué hubiera pasado, solo Dios lo sabe qué hubiera pasado. ¿Alguien más? ¿Nos vamos? Iba a decir, pastor, bueno, Sí, Karen. el versículo como tal, sí, sí es muy provechoso, ¿verdad? Y la verdad es que muchas enseñanzas, porque como usted decía, yo conocía igual lo de Lázaro, pero hay muchas cosas que no comenté porque no conocía, entonces ya es algo que me llevo. Pero de todo lo que me he llevado es en la parte donde yo veo lo de Marta, ¿verdad? Y que Marta decía que sí, que ella sí creía que era el Señor, ¿verdad? Eres el Cristo. Y después de ver cómo duda de que nosotros, ¿verdad? Lo que me queda es de que nosotros, ahora que estamos siguiendo los caminos de Cristo, leyendo la palabra para saber cómo es Jesús, lo que quiere para nosotros, lo que quiere que hagamos nosotros, de que muchas veces lo dudamos. Entonces, lo que yo veo es eso, ¿verdad? De que no dudemos y que lo hagamos. Sí, es correcto, es como ser coherente, ¿no? Es como la pregunta y que no nos pase lo que le pasó a Jonás, ¿se acuerdan, no? Que eso ya lo hemos visto varias veces. ¿Quién eres tú? No, yo soy un temeroso de Dios, pero estoy oyendo de él, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo le podría llamar a eso? ¿Eso qué sería para ustedes? Doble moral. Doble moral, hay otra palabra también. Los tibios, ¿no? Doble ánimo. Doble ánimo, tibios. Hay una que podría ser la que más calce, ¿no? Esa actitud de Jonás, ubíquese en Jonás, ¿no? ¿Quién eres tú? Soy un temeroso de Dios y ando huyendo de él. Eso es, sí, es doble moral lo que se han dicho, pero ¿cómo le Y podría uno llamar a hipocresía, eso? pastor. Que no, Hipocresía, que no todo es eso está bien. ¿Alguien lo no, dijo, creo, no? que no fue íntegro. Falta de integridad. Eso es como el ejercicio que hicimos el domingo, ¿no? ¿Me acuerdas, Marquito? No quería Anzuelo, trabajar. carnada, caña, todo eso. Entonces tenemos aquí hipocresía, doble moral, todo eso. Pero digamos, en un lenguaje, en una palabra podríamos, es que si les digo la definición, pues ustedes la pegan de una. Incredulidad, ¿no? Incredulidad hace parte de eso también, pero tal vez yo la encasillaría en una palabra que uno dice, que fue, les voy a dar pistas, fue una de las razones por las cuales se dio todo el pleito del Señor con los fariseos, ¿no? Religiosidad. Religiosidad, eso es religiosidad, ¿no? Es que yo creo en Dios, pero vivo como si Dios no existiera. Que yo tengo temor de Dios, pero como Jonás, ¿no? Soy un hebreo temeroso de Dios, pero voy en contra de él, o sea, voy para otra dirección, estoy huyendo de él, ¿no? Eso es religiosidad, proclamar o hablar lo que el Señor decía, es que ustedes con sus labios me proclaman, pero su corazón está lejos. Religiosidad, pura religiosidad, ¿no? Recuerden que lo que alimenta la religiosidad, que es todo lo que ustedes dijeron, ¿no? La doble moral, la hipocresía, la incredulidad, todo eso es como las frutas para hacer un ponche. Entonces, con eso se mete en la licuadora y ¡plum! Sale una buena jarra de religiosidad, ¿no? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos hoy de compartir un poco más. Ahí de vez en cuando vamos a seguir haciendo estos ejercicios ahí como para hay muchas otras pasajes como estos que se prestan para uno armar prédicas, ¿no? Y voy a buscarlos así para que ustedes los tengan por ahí también y ustedes armen sus propios mensajes también para que en cualquier momento en algún grupo de amigos o algo que tengan que compartir una palabra, porque son historias muy conocidas, muy fáciles, muy entendibles, o sea, la gente las entiende facilito, ¿no? Entonces, para que las tengan por ahí. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguno que quiera orar? Yo, pastor.
Dale, Karina. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos diste de compartir tu palabra, por darnos, Señor, tu sabiduría y abrir nuestra mente para así alimentarla. Gracias te damos, Señor, por la bendición de poner en las enseñanzas en el pastor y en el resto de los hermanos. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta noche. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, la de nuestras familias, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser una buena guía para las personas que tenemos a nuestro lado. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos regalas día con día. Y ponemos en tus manos el día de mañana, si es tu voluntad, bendecirnos con el don de la vida. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén.